Cualquier embarcación que esté navegando en medio del océano está expuesta a ser atacada por barcos piratas. Esto es algo que les sucede hasta a los lujosos cruceros, por increíble que parezca. Es por ello que toda la tripulación suele estar entrenada para activar un protocolo de defensa para evitar que estos ataques sucedan, o para hacerles frente cuando ocurren. La seguridad de los cruceros es un asunto complejo, que va más allá de la contratación de vigilantes de seguridad o del correcto diseño de los buques. Los cruceros han sido desde siempre un objetivo apetecible para terroristas, piratas y otros actores relacionados con el crimen organizado, razón por la cual las líneas de cruceros han incrementado sus medidas de protección. De hecho, las medidas de seguridad, tanto letales como no letales, suelen ser de un estándar superior a las de los buques mercantes. Por ejemplo, para hacer frente a la amenaza terrorista es habitual que los controles de seguridad de los cruceros abarquen cuestiones como la entrega a los pasajeros de tarjetas inteligentes que permiten confirmar su identidad cada vez que embarcan o desembarcan en una escala, así como la toma y archivo de fotografías. El control del equipaje se realiza en el momento del embarque y los pasajeros deben atravesar detectores de metales. La contratación de vigilantes armados no es infrecuente, aunque su mayor o menor presencia a la vista de los pasajeros dependerá de la política de cada compañía. Por su parte, en el caso de un ataque pirata, se obliga al pasajero a abandonar la cubierta y las zonas exteriores y permanecer dentro del barco, y se despliegan maniobras evasivas como la navegación en zigzag para dificultar que los piratas apoyen sus escaleras sobre el barco y accedan al mismo. Además, el uso de los equipos de extinción de incendios como las mangueras también puede dificultar la aproximación de los piratas. Por otro lado, cuando se trata de evitar este tipo de ataques, algunas cubiertas se cierran al uso de los pasajeros por la noche, con el fin de permitir que el equipo de seguridad desarrolle su labor de vigilancia. Y en ocasiones se modifica un itinerario por razones de seguridad con el fin de evitar áreas de riesgo. Otra medida de prevención son los simulacros que permiten a los pasajeros saber cómo actuar cuando sucedan estos ataques. Una periodista relató un simulacro realizado ante un ataque pirata. Sonó la alarma. La tripulación ocupó los puestos designados en el plan de seguridad y se solicitó a los pasajeros que acudieran a sus cabinas para hacer el recuento. La realización de simulacros no es ajena a los cruceros que navegan por aguas de alto riesgo. A ellos hay que añadir los simulacros de emergencia que se realizan antes de zarpar y que se establecieron como obligatorios tras el accidente del Costa Concordia, que encalló y se hundió parcialmente en la costa italiana, con el resultado de 32 personas muertas y 64 heridas, en el cual una de las acusaciones de los pasajeros fue que no se había realizado ningún simulacro de este tipo. John Hennewell, un experto en medidas en los cruceros, explica que además de proporcionar vigilancia adicional las 24 horas del día, se recomienda a los operadores poner alambre de espino y barreras electrificadas y encajar verjas sobre los ojos de buey. También se puede usar la manguera a presión para rechazar los ataques de pequeñas embarcaciones y empujar al agua a los asaltantes. Se suele recomendar que la tripulación lleve chalecos antibalas y cascos y proteger las alas del puente con placas de acero o sacos de arena. Otras medidas son menos efectivas, como por ejemplo los cañones sónicos que pueden transmitir un poderoso haz que haría que los oídos de los asaltantes sangraran, o medidas más sencillas como en 2009, cuando los pasajeros lanzaron mesas y tumbonas para disuadir a los piratas somalíes que intentaron abordar el MSC Melody. El primer ataque de piratas somalíes contra un crucero se produjo en noviembre de 2005 a 65 millas de la costa
y apenas a 58 millas de la base pirata de Harald Heer. El Seabourn Spirit, con 151 pasajeros y 165 miembros de la tripulación, fue atacado por dos esquifes. Los asaltantes dispararon una granada con un RPG que impactó en la superestructura del barco. Una segunda granada rebotó en la cubierta y los disparos con armas automáticas de los piratas hirieron a un miembro de la tripulación en una mano mientras intentaba manejar un cañón acústico contra los piratas, hasta que finalmente el capitán desplegó maniobras evasivas y alejó el crucero de la costa. Parece que fue gracias a la acción del cañón sónico que los piratas abortaron el ataque y huyeron. Navegar tan cerca de la costa somalí resultaba bastante temerario, ya que otros dos barcos habían sido atacados ese mismo año, apenas a unas 8 millas de la posición en que se encontraba el crucero. El segundo ataque sobre un crucero se produjo en noviembre de 2008. El Náutica se encontraba en el Golfo de Adén, en ruta hacia Omán, con más de 1000 personas a bordo, que habían salido de Roma y esperaban llegar a Singapur tras una travesía de 32 días. En esa ocasión, dos esquifes con 3 piratas en cada uno se aproximaron al crucero. El capitán avistó un arma en la segunda embarcación, y cuando se encontraban a menos de 300 metros del barco, los piratas comenzaron a disparar. El capitán aumentó la velocidad y los piratas no fueron capaces de seguir al crucero. Y durante el ataque nadie resultó herido y el crucero no sufrió ningún daño. Otro intento de secuestro de un crucero por parte de piratas tuvo lugar la noche del 25 de abril de 2009 al norte de Victoria, en Seychelles. El MSC Melody, con 991 pasajeros y 536 miembros de la tripulación, fue perseguido desde un esquife por 6 piratas armados con AK-47. Los piratas dispararon contra el barco y lograron impactar en su casco por encima de la línea de flotación. El ataque al Melody se produjo en plena actividad de los piratas somalíes, que en ese mismo mes habían logrado capturar 12 barcos, entre ellos el Mars Alabama, el primer buque norteamericano secuestrado por piratas en la era moderna. De hecho, la historia de dicho secuestro quedó plasmada en un libro escrito por su capitán y en la película Capitán Phillips, protagonizada por Tom Hanks. El Melody consiguió repeler el ataque gracias a las maniobras evasivas desplegadas, la velocidad del barco, el apagado de las luces exteriores y la actuación del equipo de seguridad que realizó disparos al aire. Algunos pasajeros lanzaron sillas y tumbonas por la borda a los piratas. La Guardia Costera de Seychelles, en colaboración con España, logró afrontar la situación y el Melody fue escoltado tras el ataque por el Marqués de la Ensenada, petrolero de flota de la Armada Española. Más recientemente, el 8 de agosto de 2017, se supo de los 1.900 pasajeros del Sea Princess, que habían pagado unos 50.000 euros por billete por un crucero de más de 100 días y que habían tenido que pasar 10 de ellos viviendo en una especie de barco fantasma. Resulta que mientras se adentraban en el Índico, el barco navegaba en silencio y a oscuras, con las luces apagadas y sin actividades de ocio encubierta desde el anochecer hasta el amanecer. El capitán del barco alegó que se debía a la amenaza de ser atacados por piratas somalíes. A los turistas se les ordenó apagar todas las luces y música en un crucero de lujo durante los 10 días que navegaron por estas aguas. El Sea Princess permanecía desde que caía la noche envuelto en la oscuridad ante la amenaza real, que confirmó el capitán de la nave por el altavoz a bordo, de ser atacados por piratas. Durante 10 días se suspendió la música y no funcionaron los clubes ni bares nocturnos. Se eliminaron por completo las actividades en cubierta y se bajaron las persianas de todo el barco. Las luces brillantes que normalmente señalan la presencia del barco en el océano se atenuaron o apagaron por completo, convirtiéndolo en una especie de nave fantasma. En este caso, los turistas aseguran que se llegó a realizar un simulacro de ataque pirata.
y que a cada uno de ellos se les asignó un lugar y cometido en caso de que se produjera el ataque. El capitán aseguró a los pasajeros que el barco era capaz de escapar de cualquier ataque pirata, pero que en cualquier caso los oficiales estaban de guardia las 24 horas y las mangueras de incendios estaban listas en la cubierta 7. Todos estos incidentes ocurridos en los últimos años han planteado la cuestión de si los cruceros en itinerarios cerca de Somalia deberían intensificar las tácticas contra la piratería o evitar el área por completo, pues es donde existe mayor riesgo. Históricamente, los pasajeros y la tripulación de las líneas de cruceros superan en número a los piratas que han intentado secuestros. Los barcos también cuentan con fuerzas de seguridad a bordo y son más rápidos que los cargueros, por lo que pueden maniobrar y superar incluso a los piratas más descarados. Y muchos cruceros han utilizado otras formas de protegerse, como las que ya te he mencionado anteriormente. Sin embargo, parece que no son suficientes. Es por eso que se ha considerado evitar el área, pues esta es una buena idea para las líneas de cruceros que podrían extender la duración de sus itinerarios y absorber costos adicionales de combustible.